RTP. Él es el abogado Roberto Calderón, jurista, penalista y analista político. Con él hablaremos sobre las leyes que rigen a los menores infractores en el país. Es algo terrible, con frecuencia leemos, escuchamos, vemos noticias sobre menores que participan de los peores actos, que han sido reclutados por estos depredadores terribles que son las mafias que controlan buena parte del país. Lamentable tener que decirlo así, pero controlan barrios enteros, controlan campos, y que es difícil para el Estado cuando los capturan, ¿verdad? Cómo separarlos cuando son una amenaza a la sociedad, pero tratarlos también especialmente como menores y como víctimas, ¿verdad? Y tratar de rehabilitarlos. Lo escuchamos, abogado. Tiene el micrófono silenciado, abogado Calderón. Ahí estamos. Perfecto. Buenos días, ¿cómo están? ¿Ahí sí se me escucha? Sí, muy perfecto. bien. Qué bueno, qué gusto estar por acá. Bueno, esto es una discusión de larga data cuando vemos que existen menores que están cometiendo delitos cada vez mucho más graves y se plantea en la población esta necesidad de discutir si es que deben o no deben ser juzgados como adultos. Al respecto, como está la situación, es que existe el Código de la Niñez y Adolescencia, la cual señala que los adolescentes son penalmente inimputables, es decir, que no puede atribuírseles la responsabilidad penal, no puede juzgarse de manera igual que un adulto, porque sus esferas, sobre todo del conocimiento y de la voluntad, se encuentran aún en etapa de desarrollo, a diferencia de un adulto en que tiene plenamente conciencia, ha tenido experiencias previas que le dan algún tipo de madurez, y pues no se le puede de esa manera atribuir directamente responsabilidad penal. Lo que se lo trata es como un sujeto que se encuentra en conflicto con la ley penal bajo reglas y normas específicas. Abogado, ¿cómo está usted? Muy buenos días. María Fernanda Perrone le saluda. Gracias por atendernos. Las leyes un poco son la respuesta a la coyuntura. Hoy tenemos el problema de que los jóvenes están siendo captados por las bandas delincuenciales y quizás no sea nuevo, pero la diferencia es que son para crímenes más atroces. Entonces, correcto. En función de eso, hay parte de la sociedad que dice júzgalo como adulto, hay otra que dice enciérralo el más tiempo que puedas, pero no lo mandes a un centro de rehabilitación de mayores. ¿Qué debería hacer? Esto en el marco legal nada más, ¿ah? Bueno, vemos sobre todo provincias como Guayas, Manabí, Esmeraldas y Los Ríos, en que la edad de la que se está contratando, por ejemplo, en el caso de sicarios, es de 13 a 16 años. Esto es un problema bastante grave porque estamos hablando de menores de edad en el que ya han tenido un montón de experiencias graves en su vida, no solamente provienen de hogares rotos, sino que son parte ya de las filas de la criminalidad formal. Tienen incluso adicciones graves, algunos presentan trastornos sociopáticos, psicopáticos, etcétera. Y en este sentido, creo que sí debería incrementarse lo que se denomina la medida de internamiento socioeducativo, es decir, que permanezcan mucho más tiempo privados de su libertad, pero que también esas medidas sean tendientes a tratar en lo posible de rehabilitar, porque hay trastornos que ya son muy difíciles de rehabilitar, pero de alguna forma que también suponga esta privación de libertad una protección para la sociedad. Actualmente, el tiempo máximo que puede estar recluido por una pena grave un menor de edad es de 8 años. Esto podría incrementarse y lo que haría es seguir cumpliendo la pena en un centro de menores, porque en el momento en que usted le coloca para, digamos que tiene 16 años y el resto de la pena usted le pasa a una cárcel de adultos, lo que va a hacer es generar más delitos sobre su persona, delitos como por ejemplo abuso sexual, violación, etcétera. Pero estar en un centro de menores a alguien que ya va a cumplir la mayoría o que ya cumplió la mayoría es un riesgo para esos menores también. Hoy, por ejemplo, Diario Expreso traía una nota y lo he visto en las redes sociales, un par de posteos alrededor de cómo las madres de familia de estos chicos que están, y no como la gente quiere decir que son angelitos o son criminales ya consumados, no están siendo víctimas de violencia y por lo menos de una falta de atención. Saliendo del sentimentalismo, abogado, ¿eso en qué se traduce? La solución sería, por ejemplo, si es que ya cumple los 18 años y le falta 2, 3, 4 años para cumplir su sentencia, tener un centro de privación de libertad especial que signifique
Exactamente, que signifique un tiempo de etapa de transición hacia el centro de privación de adultos. Es decir, que si es que cumple, por ejemplo, si es que tiene 16 años y tiene una pena de 8 años, pase al menos unos 4 años en este centro de internamiento provisional hasta pasar el de adultos para los últimos años. Podría ser esa la medida de mantener a este ya adulto, porque pasa de los 18 años, separado de los otros menores que se encuentran en el centro de privación de libertad de menores. Ok, ¿hay alguna estadística con la que se cuente para saber si los jóvenes que cumplen estas medidas socioeducativas, lo voy a poner entre comillas, abogado, y usted me entiende por qué, terminan siendo reincidentes, para marcar un poco el rumbo, decir, oye, estamos haciendo mal la labor de recuperar, es imposible recuperar en ciertos niveles, y luego la ciudadanía debería preguntarse qué hacer con estos jóvenes? Solamente como cifras tengo lo siguiente, que cerca de 1.800 menores de edad fueron detenidos por la policía en el año 2025, el año 2026 al no acabarse todavía no hay cifras, pero sí presentan un porcentaje de reincidencia una vez que han tenido, por ejemplo, medidas que han sido mucho más leves como amonestaciones, como solamente han cumplido un internamiento preventivo mientras se resuelve su causa. Existe un altísimo grado de reincidencia, es decir, que el Estado no está haciendo lo suficiente por evitar que vuelvan a cometer los delitos, porque ¿qué pasa? Que existe gente ya captada por las mafias que son adictos, que han cometido ya delitos, que consideran que esa es ya su forma de vida habitual, y sacarlos de eso para ponerlos a estudiar, para ponerlos a hacer un seguimiento, se requiere de más personal, requeriría pues de mayor atención permanente, mayor control, para darles una opción de vida, sobre todo en que ellos vean que los estudios y continuar con una vida digna pues es lo mejor para su futuro, y no volver a las garras de las mafias, que en el barrio, si es que el barrio está tomado por estas organizaciones criminales, es muy fácil que lo vuelvan a reclutar. Ahora, ¿cómo? A ver, es fácil decir, es que los tratados internacionales, es que las leyes, a la inmensa mayoría de personas no le importan, y de hecho es una intuición política hasta correcta decir, bueno, puedo cambiar las leyes y denunciar los tratados. ¿Qué le podemos decir de fondo, sustancial, a la gente que sostiene ya no podemos rehabilitar a todo el mundo? Hay gente que nace con inclinaciones antisociales y que es mejor simplemente meterlas en el hueco y no sacarlas de ahí por el resto de sus vidas, por el bien de ellos y del resto de la sociedad. ¿Cómo le respondemos a esas personas que piensan así incluso de los menores infractores? Es una muy buena pregunta, porque estamos ahí hablando de un vacío que se encuentra en la ley. Cuando en un adulto presenta algún tipo de trastorno mental por el cual se le declara inimputable, entonces se le determina un internamiento permanente en una institución psiquiátrica. En el caso de los menores, este internamiento en una institución psiquiátrica no se encuentra regulado debidamente en el Código de la Niñez y Adolescencia, por lo que existiría una falencia. Y en el caso de los adultos, tampoco Ecuador cuenta con una cárcel para pacientes psiquiátricos, sino que se los refiere a hospitales públicos, donde de alguna forma lo que hacen es pues tratar de tenerlos sedados, tratar de tenerlos aislados, pero no es que brinde ese tipo de centro las características o las necesidades de seguridad que se requieren. Así es. Pero a ver, ahí hay un punto interesante, terminamos ahí. No me refería necesariamente a personas que padecen de psicopatologías, porque uno puede tener una tendencia antisocial que al menos ante un tribunal o ante un juez no configure el caso de una psicopatología que diga ya eres inimputable y te vamos a referir al sistema de salud. Hay mucha gente que te dirá, muchos de los delincuentes ya han nacido, ¿verdad?, en un entorno con una forma de ver el mundo que combinados los han convertido en personas irreparablemente malas, ¿ya?, sin ir al tema de la psicopatología. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? O sea, ¿cómo le respondemos a las personas que nos dicen solamente encierren a esos jóvenes porque si ya empuñaron un arma y si mataron a alguien, ya no hay cómo reintegrarlos, no hay cómo reinsertarlos en la sociedad? Lo primero es partir de una valoración que sea efectiva, una valoración que se tome el tiempo suficiente para aplicar todos los test, todas las baterías de pruebas que se necesitan para determinar cuál es el funcionamiento de esa mente, de esa persona que está en conflicto con la ley penal, en el caso de un menor,
y saber qué tipo de causas pueden ser reparadas. Podría repararse a través de terapias, a través de seguimientos, a través de trabajo social, por ejemplo, sobre el entorno de su hogar. Si es que, por ejemplo, proviene de una familia en que todos son delincuentes, no sacamos nada volviéndolo a reinsertar en esa familia, sino que el Estado tendría que tomar algún otro tipo de medida cuando salga de este internamiento. Mire, eso que dice usted es lo correcto seguramente, pero puede generar sobresalto, puede convertirse en algo peligroso, porque decir, o sea, ya existe la posibilidad, pero decir que vamos a facilitar que el Estado determine que no pueden ejercer el padre y la madre la patria potestad, que quitarle la tutela del niño y que se lo vamos a entregar a otras personas bajo el control del Estado. Hay gente que puede decir, eso es una herramienta peligrosa. Yo estoy de acuerdo que probablemente sea la adecuada, pero ahí hay un punto delicado. Correcto, y esto viene de la experiencia de Colombia cuando encontrábamos que dentro de las filas guerrilleras existían nacimientos de niños cuyo futuro era obviamente seguir integrando las filas, por ejemplo, de las FARC. Una vez que se intervenía dentro de un campamento guerrillero y se encontraba estos menores, tenían que pasar inmediatamente a manos del Estado porque sus padres no tenían la capacidad de poderlos cuidar al estarse también prófugos o encarcelados, etcétera. Entonces es un gran problema del Estado porque tampoco puede producirse generaciones de delincuentes, es decir que abuelos delincuentes, padres delincuentes, hijos delincuentes, porque lo que vamos a hacer es seguir aumentando condiciones de inseguridad y peligrosidad en el país. A veces no es solamente suficiente pensar que llega una cantidad grande de policías a cierta ciudad y con eso se va a acabar el delito, porque son medidas netamente reactivas hacia el delito, pero no estamos atacando las causas de fondo. Se necesita fuentes de empleo, se necesita mejorar la educación, se necesita un sistema de salud que incluso pueda estos rasgos de personalidades psicopáticas, sociopáticas, detectarlos a tiempo. Y desplazar al poder de la mafia. Muchas gracias, estimado Roberto, siempre es un placer conversar con usted. Buen día. Muchísimas gracias, un gusto estar por aquí, un abrazo a toda la audiencia. RTP